Saludos, muy buenos días desde la República Dominicana en este día martes 23 de julio, es el año 2024 y nosotros aquí un poco agotando los temas, pasando revista. Ayer que Alaraca se armó en la tarde de ayer cuando trascendió la información de que el presidente de la República y la vicepresidenta Raquel Peña habían optado por juramentarse no ante la solemnidad de la Asamblea Nacional, en el Congreso, ante la Asamblea Nacional, para que vayamos un poco poniéndonos de acuerdo respecto a esto. Y que lo van a hacer entonces en el Teatro Nacional. Señores, la Asamblea Nacional la constituye quienes harían la juramentación, los miembros de la Asamblea Nacional, no importa si se hace debajo de una mata, si se hace en un estadio, si se hace, en otros países lo hacen en espacios abiertos, porque al final del día no es el espacio, es quiénes van a hacer la juramentación. Lo que pasa que aquí en República Dominicana parece que nosotros todavía no podemos zafarnos ese lastre que cargamos y esa parafernalia que está muy vinculada a esas prácticas trujillistas, a esas prácticas balagueristas después. Y mucha gente coincide con que esa tradición que ha sido creada y que incluye temas tan relevantes como el orden de los apellidos, o sea, todo un espectáculo que nuestra Constitución no prohíbe. Por tanto, detenernos en que si el presidente Luis Abinader, porque le quiere dar un toque distinto o no, quiere hacer su juramentación en el Teatro Nacional, o lo quiere hacer debajo de un árbol, o lo quiere hacer en el Estadio Olímpico, o lo quiere hacer en el Parque del Este, eso es lo de menos, eso es lo más intrascendente. Que el Salón de la Asamblea Nacional, pensando para un congreso, señores, un congreso que estamos hablando de la década de los años 50, de los años 60, en la que ahí el entonces perínclito dictador Rafael Leónidas Trujillo decidía quién era congresista y quién era no. Ahora tampoco, no es que hay mucha diferencia, porque desde los partidos es que se decide quiénes son congresistas y quiénes no, y por eso tenemos un Congreso tan permeado. Eso sí debe ser una preocupación para nosotros. Esos que estarán ahí como parte de la Asamblea Nacional para hacer la juramentación, más no, me parece intrascendente el lugar donde se pueda celebrar. Vienen otras cosas a cuento, vienen otras cosas que yo creo que deben tomarse en cuenta mucho más allá, de toda esa alaraca que se quiso hacer en el día de ayer. Y bueno, de esas cosas que nosotros deberíamos de tomar en cuenta, por ejemplo, es lo dicho por el presidente Luis Abinader en el día de ayer en su semanal respecto al tema del Código Penal. Yo creo que el hecho de que la referencia que haya hecho el presidente Luis Abinader sobre que el Código Penal necesita estudiarse y consensuarse mucho mejor, eso sí debería de ser tema de discusión. Que yo lo que entiendo con esto es que simplemente, como se ha pretendido y con el apresuramiento con el que se ha tomado, no se va a aprobar ese Código Penal. Esos sí son elementos interesantes, tan interesantes como es el hecho de que de la cantidad, según la Oficina Nacional de Estadística, nos ofrecen, por ejemplo, de niñas menores de edad que han sido embarazadas. Eso sí es un problema. O es un problema la cantidad de diputados y senadores que han sido cuestionados, y el hecho de que, hablando de ese mismo Código Penal, muchos diputados, incluidos también los senadores, hayan aprobado un desastre sin siquiera leerlo. Eso es preocupación, pero también debe ser preocupación el anuncio de que el espacio físico del Congreso tendría que ampliarse, porque nosotros, en vez de irlos recogiendo, parece como que vamos a ampliar la cantidad de senadores y diputados que nosotros tenemos en ese Congreso. Entonces, que se juramente el presidente aquí o allá, eso no me parece a mí que tenga mucha trascendencia. Sí la tiene el hecho de que con el tema de las 3 causales ha vuelto a mencionarse uno de los proyectos que han estado ahí cocinándose
en las cámaras, en las distintas cámaras, que lleva ya muchísimo tiempo dando vueltas y que tiene que ver, señores, con una palabra que sería mágica frente a algunos problemas, que se llama referéndum, que no es más que una consulta que se le hace al pueblo respecto a algunos temas. Ahora tenemos un tema, el tema de las 3 causales, pero tenemos el tema también de la reforma a la Constitución y tenemos el tema de otras reformas en las que yo creo que la participación de la gente sería importante. Algunos legisladores que piensan que esta puede ser la solución para, en el caso, por ejemplo, de las causales y de otros temas que son trascendentes. Entonces, la trascendencia, señor, no nos puede a nosotros nubilar a partir de las limitaciones. Hablemos de Anthrax, que también es otro tema, wow, que ayer nos volvió locos. Yo debo admitir que sin tener muchos elementos interesantes y sobre todo después de haber conversado con expertos en el área, contábamos sobre el tema de ese Anthrax, que eso disparó las alarmas. Una de las alarmas que disparó es el hecho de que los últimos brotes, por ejemplo, se han detectado en países de África, y uno de esos países es precisamente Kenia, que hace poco tiempo, ustedes saben que incursionó una misión para que la pacificación, que yo la pongo siempre entre comillas en Haití, y de una vez empezaron las especulaciones de que eso era el Anthrax, que los kenianos, haciendo un poco el símil con lo que pasó con la MINUSTAH y el cólera que fue introducido. Entonces, bueno, pues parece que la preocupación sí debemos tenerla, pero no en la dimensión y sobre todo en la distorsión que se han hecho. Hoy es inevitable que profundicemos sobre el caso y es inevitable que también los expertos y los profesionales del área vayan a los medios de comunicación y ustedes escuchen Héctor Balcácer, que de manera brillante ayer lo escuché en más de una intervención, de qué estamos hablando y de qué se trata el asunto. Lo primero es que no se ha confirmado, al menos por los canales oficiales, si es verdad, si hay un brote o no en Haití. Salud Pública tiró un comunicado ayer diciendo que esa comunicación, que está en comunicación directa con la Organización Panamericana de la Salud, con los Centros para el Control y Prevención de este tipo de enfermedades, pero no han confirmado ningún diagnóstico de Anthrax. Lo que sí confirmaron es sospechas basadas en pequeños chequeos médicos y demás, pero de ahí entonces a los hechos. ¿De dónde salió la información? Bueno, parece que fue una información, una nota de Prensa Latina que fue reproducida aquí por el periódico almomento.net. Igual, eso también me parece que no es lo más importante en este caso. Aquí lo que tenemos que saber es las explicaciones que estaba dando ayer el doctor Balcácer respecto al miedo, a la sospecha, a las medidas que tenemos que tomar evidentemente en la frontera, pero son unas medidas que deben ser tomadas permanentemente y no se hacen, y que probablemente nosotros tenemos un Anthrax más peligroso, que es el trasiego de cualquier cosa y la corrupción que se mueve en la frontera y que involucra también a los mismos que están ahí como vigilantes. Así que, como quiera, y a pesar de las explicaciones dadas, el gobierno decidió ponerse adelante con el tema este del Anthrax, con una enfermedad, es bacteriana, es potencialmente mortal, es verdad, es potencialmente mortal si se contagia de alguna de las 3 maneras de las que es posible: por la piel, respirando o comiendo, ingiriendo algo que esté infectado. Como el rumor dice que se enfermaron cogiendo comieron carne y a través de ahí entonces tomaron la bacteria, entonces pusieron unos controles sanitarios en todos los puntos de la frontera, pero además se prohibió incluso de algunas carnes crudas, productos agrícolas, comida cocinada. Ahora yo me pregunto, ¿cuáles son las tantas carnes que se importan desde Haití a República Dominicana? Eso es otra cosa, pero lo que se armó también ahí con el tema del comercio binacional en Elías Piña, en Dajabón, señores, eso tuvo su impacto, porque en Elías Piña incluso la frontera fue bloqueada. Se molestaron los haitianos, que no dejaron que los que ya habían comprado algunos productos dominicanos los regresaran para aquel lado, porque muchos productos que ya estaban incluso pagados no se permitió que cruzaran para el comercio. En definitiva, me quedo con lo que dicen los profesionales y las versiones oficiales, y es lo que quiero invitarles a que ustedes hagan, porque es verdad que el Anthrax es una enfermedad complicada, eso es cierto, pero tiene tratamiento.
Y como decía el doctor Balcácer, cuando es un antrax que es en la piel, señor, en cualquier botica popular, porque se utiliza incluso un medicamento que no implica ni grandes recursos ni grandes complicaciones, tiene tratamiento, además de la forma inhalatoria, que es la más mortal, y hasta ahora eso ni siquiera se ha mencionado. La que podríamos tener cerca es la que se transmite comiéndose algo infectado, y eso no es tan fácil. Pero en último caso, yo estoy diciendo lo que dijeron los médicos y lo que dice de lo que se dice oficialmente. Si usted siente síntomas que son parecidos a los de una intoxicación, entonces usted va rápidamente a chequearse, que todo lo que pueda pasar con este tema, si usted se lo chequea a tiempo, eso tiene solución. En conclusión, no nos pongamos locos con el tema antrax, que el monstruo no es tan fiero como lo están pintando en este momento. A veces pienso hasta que nos quieren un poco entretener y tú no sabes ni para qué. No es que no nos preocupemos, pero no es así. Bueno, que la guerra bacteriológica, pero ese no es el caso en estos momentos. Entonces, claro que sí, que hay que cuidarse. Siempre tenemos que cuidarnos. Siempre, siempre, siempre respecto al impacto de los temas de salud, respecto a Haití, por sus condiciones, por el trasiego que se produce. Y por supuesto nosotros siempre estamos en riesgo de tener cualquier tipo de afección, no solo antrax, pero esto, señores, es solo un caso más que no amerita que sí nos cuidemos, pero que no nos volvamos locos y mucho menos que no nos entretengamos. Mientras tanto, yo les quiero pedir que no se entretengan cuando usted tenga que buscar un medicamento, si no va a la botica, entonces tiene que ir a una farmacia, vaya a GBC, 20% de descuento en todas sus sucursales, farmacia GBC, que es 100% dominicana. ¿De qué me preocupo? Bueno, de que ustedes escuchen esta transmisión y no le den like, porque entonces no nos asegura que nos posicionemos mejor en YouTube. Su like nos ayuda a los que nos siguen siempre y a los que les gusta los enfoques que respecto a los temas nosotros hacemos, siempre dejando la abertura para escuchar también sus posiciones, porque de esto se trata. Suscríbase si no lo ha hecho y, por supuesto, si ya lo hizo, hágalo también a ¿cómo es que patreon.com/soy Ivonne Ferreira. Gracias, Ali. Gracias a ustedes por seguirme. Mañana nos reencontramos en Soy Ivonne Ferreira.